Mucho gusto saludar esta mañana a Salomón Chertorivsky, el secretario de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad de México. ¿Cómo estás, Salomón? Buenos días. Hola Rodrigo, muy buenos días, te saludo con enorme gusto a ti y a tu auditorio. Y con frío, supongo. Salomón, pues obviamente un tema que comenzó justamente en la Ciudad de México y es el del salario mínimo. Finalmente la CONASAMI aprobó el aumento. He visto que, pues obviamente lo has calificado como insuficiente lo que se ha aumentado, porque obviamente pues está la expectativa de que pudiese ser más y por lo menos la Coparmex andaba en 95 pesos y centavos, el de ustedes era hasta 99 según tengo entendido. ¿Cómo analizas, cómo ves esta decisión que entiendo para ti pues no es muy positiva? Sí, mira Rodrigo, tú nos has hecho favor de dar seguimiento a este tema de manera muy puntual desde que hace más de 3 años y medio Miguel Ángel Mancera dijera discutamos cómo podemos incrementar los salarios empezando por los mínimos. En ese entonces, Rodrigo, cuando empezamos ni siquiera la oportunidad de discutir se nos daba. Al día de hoy, por lo menos ya podemos dialogar sobre el asunto, hemos podido plantear nuestros argumentos de manera clara, respondido con toda precisión y con evidencia cada una de las dudas que existían. Se hizo, Rodrigo, una reforma constitucional para desindexar el salario y lo que duele, lo que es lamentable, lo que muestra nuevamente la falta de sensibilidad y empatía que tiene la CONASAMI con quien se supone debe de defender, que son los trabajadores que menos ganan, es que estando todos los elementos en la mesa para poder tener un primer incremento verdaderamente sustantivo, gradual, moderado, si te gusta, Rodrigo, pero sustantivo, y en eso Coparmex y nosotros lo que proponíamos era alcanzar por lo menos la línea de pobreza alimentaria, la canasta alimentaria, para que un adulto y un dependiente puedan comer. Nada más eso, Rodrigo, que sí, en efecto, al día de hoy son 98 pesos, pues el hecho concreto es que ya que esté esa oportunidad frente a nosotros, vuelve a fallar su mandato constitucional a CONASAMI, Rodrigo. Ahora, del otro lado, Salomón, por supuesto no podemos obviar, te lo he preguntado en el pasado, pero es cierto que la inflación que estamos observando pues está al doble del objetivo, la inflación subyacente no va bajando tan rápido y eso podría ser citado como un factor de mal momento, ¿no? Porque ha dicho CONASAMI que lo va a revisar a más tardar al 30 de abril. ¿Cómo ves el tema de la inflación? Es decir, ¿cómo entenderlo? Y te lo he preguntado en el pasado, sé un poco la respuesta, pero me gustaría saber, pues, ¿qué opinas al respecto, ¿no? Con estos datos? Mira, lo primero que te diría es que parece que para el salario no es momento, Rodrigo. Cuando la inflación estaba realmente baja, desde 2015, pues nos decían, ahorita no hay que moverle. Hoy que la inflación en efecto está en un punto máximo desde hace 8 años, pues tampoco es momento. Y después vienen las elecciones del Estado de México, entonces ¿para qué enturbiarlo? Es decir, parece que quienes siempre tienen que esperar son los trabajadores mexicanos, que han esperado más de 38 años la posibilidad de empezar a recuperar, Rodrigo. Segundo, en efecto, lo hemos platicado, nosotros sí hemos mostrado con modelos, con evidencia, que no hay un impacto a la inflación que deba de preocuparnos. Que si lo hubiera, es un impacto mínimo y es transitorio. Yo te diría, los mismos economistas que ahorita le cargan al salario, particularmente el gobernador del Banco de México, cuando en enero subieron los precios de los combustibles, con toda precisión dijeron no hay que preocuparnos porque va a ser un efecto momentáneo y nos recuperaremos. Bueno, ¿por qué con los combustibles sí, con el salario no, Rodrigo? Nosotros mostramos que llegando hasta 98 pesos no había ningún efecto negativo en la inflación, pero pues quien puso el miedo nunca mostró, nunca enseñó un documento, simplemente dicho, Rodrigo. Por otro lado, preguntarte, Salomón, ¿cómo le ha ido a la Ciudad de México? Porque, bueno, aquí en la capital representa el 25% del PIB. Pues ha habido, digamos, por lo menos a los empleados de gobierno y a las empresas que proveen al gobierno local, pues un aumento en el salario mínimo. ¿Cuál ha sido la experiencia desde la óptica económica? Tú que obviamente entiendes, yo veía ahorita los datos del segundo trimestre de la actividad económica estatal y la Ciudad de México a tasa anual
4.4% en el segundo trimestre. ¿Qué ha pasado en la capital? Pues imagínate, Rodrigo, una economía del tamaño de la ciudad creciendo al 4.4%, como tú destacas, es una cosa verdaderamente relevante. Mucho se debe a las políticas que se han implementado, no a la buena suerte. Y en esa medida yo te diría lo que ha pasado en los últimos años en la administración de Miguel Ángel Mancera en esta capital es una verdadera política económica subnacional. Y es relevante, Rodrigo, porque a partir de finales de 2014, por primera vez en mucho tiempo, la ciudad está creciendo por arriba del país. Y lo más relevante de esto es que cuando la ciudad crece, jala a la economía de nuestro país. Lo que va del año, el 25% del crecimiento de todo el país se explica por el crecimiento de la Ciudad de México, Rodrigo. Ahí la relevancia, y yo insistiría, ahí donde se muestra que en materia económica en la ciudad ha habido cosas bien, entre ellas el empujar que los salarios puedan ir mejorando un poco. Oye, ¿y qué hay de la productividad? Porque ese pues es el asunto, ¿no? Que también se menciona. Es decir, es cierto, lo hemos hablado, finalmente, pues sí, la productividad no ha alcanzado nunca a los salarios, es decir, aumenta la productividad, no necesariamente los salarios. Pero ¿qué ha ocurrido en términos de productividad en la Ciudad de México con la experiencia que ya tenemos? Mira, la Ciudad de México es bastante más productiva que otros espacios, pero yo te quisiera más bien irnos a un análisis diferente, porque siempre se nos comenta que los salarios tienen que aumentar con la productividad, y tú y yo no podríamos estar más que de acuerdo. Pero a pesar de que la productividad en México ha crecido poco, los salarios no reflejan la productividad de los mexicanos. Y eso es un tema muy doloroso. Si nada más hubiéramos subido el salario mínimo con respecto a la productividad o a su crecimiento desde los 90, hoy el salario mínimo estaría por arriba de 100 pesos. Y velo en las industrias más productivas, las industrias de exportación de alto valor agregado, la automotriz. ¿Cuánto gana un trabajador mexicano aquí y cuánto gana en otra parte del mundo haciendo exactamente el mismo trabajo, con la misma tecnología, con las mismas redes globales en donde se va a intercambiar el producto? La productividad ha sido muy engañosa en México respecto a la posibilidad de los salarios. Incluso, yo te diría, a todos los funcionarios públicos nos decretan, Rodrigo, los salarios. A mí no me miden mi productividad. Estoy seguro si a muchos funcionarios nos midieran la productividad, tal vez no ganaríamos lo que ganamos. Sí, debería ser, ahí coincido 100% contigo. Tendría que ser por una parte bono o productividad y lo demás, pues a ver cuánto produce, ¿no? Un salario mínimo, y sería interesante. Salomón, por último preguntarte, ¿cuántas personas son las que ganan el salario mínimo en México hoy? Mira, Rodrigo, declaran vivir o ganar, ingresar un salario mínimo o menos cerca de 7 millones de personas. Esto formal e informal, Rodrigo. Pero lo que es interesante, y lo hemos platicado tú y yo en otras ocasiones, es que el salario mínimo tan bajo a lo largo de casi 4 décadas ha jalado el resto de los salarios también a la baja. Y lo ves, por ejemplo, en los trabajadores afiliados al Seguro Social. Alrededor del 40% ganan menos de 2 salarios mínimos, Rodrigo, y 2 salarios mínimos está también por debajo de la línea de pobreza. Y ahí es donde creo que tendríamos que enfocar el asunto, no solo quien gana salario mínimo, sino lo que ha repercutido a lo largo del tiempo el que el salario mínimo sea tan bajo. Pues ahí está Salomón Chertorivsky, secretario de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad de México. Te agradezco mucho y por supuesto seguimos con este tema porque por lo menos hasta abril seguirá estando muy vigente y lo estará mientras tengamos por supuesto este nivel de salarios. Y bueno, te agradezco mucho la llamada. Pues eso esperemos, Rodrigo, que en abril, después de que pasen las negociaciones contractuales, venga otra oportunidad para el salario. Y pues terminaría nada más diciéndote, porque luego cuando hablamos nada más de economía parece muy frío el asunto,
Pero aquí de lo que estamos hablando es que un montón de trabajadores mexicanos, a pesar de rifarse la vida duro en el mercado formal, llegan a su casa y siguen siendo pobres. Mientras no solucionemos eso, algo estará mal con el modelo económico de nuestro país. Es un tema. Gracias, Salomón. Gracias, Rodrigo. Buen día.